La nueva mañana de Aspen. Momento de entrevista en la mañana de Aspen. 10:53 de la mañana y quiero contar algo que quienes nos escuchan están allí del otro lado, no lo ven. Tuvimos un cruce recién fuera del estudio. Salía el alcalde de Maldonado y candidato a la Diputación por el Partido Nacional, Andrés Rapetti, y estaba llegando la visita que tenemos ahora, que es la fórmula presidencial de Asamblea Popular. Un polo y el otro, ¿no? El agua y el aceite. Sí. Pero bueno, esas lindas charlas que se dan acá el cruce terminó en que casi no lo podemos cortar porque es alguna linda charla. Sí. Queríamos contarlo de esta forma porque son de esos pequeños detalles que hacen a nuestra rica democracia. En otros países estoy seguro que no pueden ocurrir cosas así. Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, la fórmula presidencial de Asamblea Popular. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, un placer estar en estos minutos acá. Anécdotas que terminaron siendo favorables a nosotros, ¿no? Pero porque mirá, hubo confesiones que ¿Lo van a convencer al alcalde? No, me parece que el entorno más inmediato tenemos más chance. Qué cosa interesante. Interesante. Bueno, fórmula nueva, ¿no? Como que hay renovación. ¿Esto habla de un crecimiento de Asamblea Popular o simple renovación? Bueno, yo creo que habla de un crecimiento de lo que es la izquierda uruguaya, ¿no? Ajá. Extra frente amplista. Porque en esta oportunidad nos estamos presentando con una alianza electoral, que es la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Dicha alianza está compuesta por distintas organizaciones, algunas de ustedes la conocen porque ya venían componiendo a la Asamblea Popular, pero también hay otras organizaciones que tienen su historia en la lucha política uruguaya de una perspectiva de izquierda, como es el Partido de los Trabajadores, y otras organizaciones más recientes, como el Frente de Trabajadores en Lucha. Y bueno, nosotros hemos venido coincidiendo en distintos ámbitos sobre distintas definiciones, por ejemplo, lo que es el plebiscito de la seguridad social, lo que ha sido el tema de la solidaridad con Palestina para nosotros también es muy importante, la reforma educativa, y nuestros posicionamientos van coincidiendo en las movilizaciones, en distintos ámbitos, y en la víspera de esta etapa electoral entendíamos que era oportuno transitar este camino de forma conjunta, y ahí surge esta alianza. Y como alianza nueva, exige cambios también, o propone, nos trae cambios, ¿no? En el buen sentido. Y ahí se estaba discutiendo, qué fórmula iba a encabezar o iba a ser la cara visible, en definitiva, de esta herramienta. Y nosotros no necesitamos transitar por las elecciones internas, como pasó en muchos partidos. Nosotros definimos la fórmula presidencial ya a la interna, ¿no? Previo. Sí, esto empezó a gestarse y se concretó la alianza en diciembre, y ya en febrero estaba definida la fórmula y se hizo pública, y junto con la fórmula, lo más importante, que es la plataforma programática, que también surge de ese intercambio de análisis y de propuestas de todas las organizaciones. Y así transitamos todo este año, que ya estamos en la recta final, el reloj ya está llegando a su fin, y hemos hecho un gran ejercicio de recorrer el país, reactivar la militancia, dar a conocer muchas propuestas nuestras que son muy bien recibidas en distintos lugares, producto de que bajan a tierra la problemática, es decir, son propuestas que implican soluciones a problemas concretos. Y eso nos ha permitido, ser muy bien recibido en los distintos departamentos. Venimos en esta semana agotando ya la agenda, claro. Nos quedan unos días más de otras recorridas y salidas, pero bueno, para nosotros hasta el mismo 27 de octubre a las 19 horas vamos a estar militando para lograr dos objetivos centrales, que es la representación parlamentaria por parte de alguna de las listas nuestras o del espacio en su conjunto, y el otro objetivo, que es un bastión nuestro, que es el triunfo del plebiscito de la seguridad social. Ajá. Así que en esa tarea, digamos, estamos concentrados. Gonzalo, Andrea, ustedes que están recorriendo el país, ¿tienen la expectativa de volver al Parlamento? ¿Tuvieron? Hay que recordar una representatividad. De hecho, tuvimos representantes de aquí de Maldonado, recién lo hablábamos, claro, en el Parlamento. Parece obvia la pregunta, pero en el terreno, ¿ustedes ven esa posibilidad segura? La estamos trabajando, las últimas encuestas están dando que sí. Nosotros no bajamos los brazos, al contrario, si hay señales positivas, tiene que ser motivante para redoblar los esfuerzos. Además de creer que es posible, entendemos que es necesario, por varios motivos, y seguramente lo vamos a ir profundizando. El primero, la necesidad de que haya una expresión de izquierda en el Parlamento que pueda levantar la voz frente a situaciones o propuestas que entendemos que son contraproducentes para los intereses populares. Bueno, lamentablemente en el Parlamento se aprobaron o transitaron iniciativas muy profundas de relevancia y que desde nuestra perspectiva no tuvieron la resistencia o la contrapropuesta necesaria de una perspectiva de izquierda.
también es necesario en el Parlamento nuestra presencia para presentar nuevamente iniciativas que den soluciones, como decíamos, a cuestiones urgentes. Recién cuando nos cruzamos acá afuera, el tema vivienda surgió de forma espontánea, ¿no? Bueno, nosotros en su momento presentamos un plan de vivienda popular. ¿Mantienen ese plan? ¿Lo renovaron? Sí, claro, se aprobó en la Cámara de Diputados porque se entendía viable, se logró un respaldo político en 7 juntas departamentales, organizaciones sociales, y eso lo hemos asumido con total compromiso, que va a ser el primer proyecto de ley que presentemos. Ayer estábamos en Tacuarembó, reunidos con 150 mujeres jefas de hogares que no tienen acceso a una vivienda digna. Bueno, esa propuesta viene como anillo al dedo para esa parte de nuestra sociedad. Y el otro y el último elemento que justifica y que requiere nuestra presencia en el Parlamento, como decíamos, es el triunfo del plebiscito de la Seguridad Social. Y si no triunfa, con más razón aún. ¿Por qué digo esto? Porque si triunfa el plebiscito, la papeleta establece que el Parlamento va a tener los primeros 2 años para reglamentar su contenido, es decir, tomar las medidas concretas para que se aplique. Bueno, nosotros queremos ser garantes de esta voluntad popular porque entendemos que otros diputados y senadores, por sus definiciones partidarias y sus convicciones sociales, económicas y filosóficas, no van a hacer los esfuerzos necesarios para que se aplique a pesar de que es un mandato constitucional. Entonces, a propósito de la garantía reforma, es estar Gonzalo, nosotros. A propósito de la reforma de la Seguridad Social, Gonzalo, ¿por qué hay posiciones tan absolutamente opuestas al respecto? Ustedes plenamente convencidos de que ese plebiscito tiene que salir, y del otro lado, más de medio país, cuando digo de medio país me refiero al espectro político, dice que no, que es nefasto y que sería catastrófico para el país. A ver, los que dicen que lo que dicen que es nefasto y catastrófico son representantes políticos que en realidad están defendiendo intereses de inversiones, porque así lo expresan además, ¿no? Y ese es uno de los planteos centrales, el tema de las AFAP. Las AFAP son administradoras privadas que, bueno, se quedan con el 20% de los aportes que el BPS le traslada, porque el BPS es el que hace el trabajo y recauda. Y compulsivamente el Estado obliga a los trabajadores a aportar ese 20%, a aportar una parte de su ahorro a estas administradoras privadas, que además se van a quedar con ese porcentaje. No hay opción, en realidad es una confiscación, porque desde el ahorro jubilatorio el Estado puede tener un sistema como tiene el BPS y el sistema de seguridad social, que no es solo la jubilación. Si yo tengo que ir al seguro paro, o licencia maternal o lo que sea, me va a pagar el BPS, la FAP no va a hacer nada. Va a administrar esos fondos. Esos fondos se invierten en títulos de deuda pública, se invierten en obras, se invierte en préstamos a Tata, por ejemplo, que no va a devolverlo, se invierte en el consorcio de los peajes, se invierte en un montón de negocios que son ajenos a la vida cotidiana, a las necesidades de los trabajadores que aportan. No vuelve después al Yo creo que nunca va. Si yo hago la cuenta simple, si se van a quedar con el 20%, tienen que tener una gran rentabilidad para devolvérmelo. En realidad, lo que se comprueba después de 28 años de AFAP es que la gente se jubila por lo menos con 10.000 pesos menos que si fuera totalmente el BPS. Yo estoy a un paso de jubilarme a pocos años y el cálculo me da. Digo, si yo tuviera una jubilación solo por BPS sería mucho mejor. Yo soy docente. ¿Usted está en una FAP? Y sí, no puedo evitarlo. No quiero estar, pero estoy obligatoriamente en una FAP. Claro. Y ahora vamos a estar todos. O sea, a mí no tengo posibilidades de decidir, no tengo libertad. Cuando se habla de la libertad, de que, bueno, si yo quiero hacer un ahorro, puedo tener una cuenta de ahorro, puedo hacerme un seguro de vida, eso lo puede hacer cualquier persona. Ahora a mí, el BPS recauda el dinero mío y lo vuelca a la especulación financiera. Yo también, Mire, todos. Sí, no se sabe, pero incluso los trabajadores nuevos tampoco. Tú no, vos sos mucho más joven, Gonzalo. Entonces, ¿qué sucede? Compran títulos de deuda pública, por ejemplo, que luego el Estado le va a pagar intereses. Es el mismo Estado el que le está pagando. Porque el título de deuda pública, el interés y la rentabilidad la va a dar el propio Estado. O sea, es un círculo donde ahí en el medio el sistema financiero se queda con una cuota aparte. Y ese es el nudo de la cuestión. El argumento de que todo se cae, que todo se viene abajo, que se van las inversiones. Pero están invirtiendo plata nuestra. Las otras inversiones que vienen, que también prometen puestos de trabajo, la inversión más grande de la historia, todas las plantas de PM, todas esas grandes inversiones que no tienen nada que ver con dinero de la SAFA, por lo cual... Bueno, hay otras grandes inversiones que tampoco redundan en beneficios o devuelven al país ese aporte, porque están exoneradas de impuestos, exonerados instalados en zona franca. Ayer miraba un contrato, una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería con respecto a una empresa que está instalada en Montevideo. El dato nos pasaban los compañeros de Pando, de la papelera, una papelera que se instala que simplemente envasa el papel. Ajá. Y una exoneración que resuelve el Ministerio de Industria y Minería y el MIEM
lo resuelve el 9 de septiembre de este año, que la pueden entrar, pues es pública, se puede ver, le exoneran por 22 periodos todo tipo de aportación. Y lo que hacen es importar la maquinaria. Es decir, nosotros trabajadores, gente común, que vivimos todos los días de nuestro trabajo, de lo que generamos, de lo que producimos, no tenemos exoneración ninguna. Nos amenazan con subir el IVA. Sin embargo, que hay un 7% del PBI que son exoneraciones expresas reconocidas. Hay un elemento que es muy importante, que es, nosotros hemos escuchado la cadena del presidente de la República, escuchamos las declaraciones de todas las fórmulas, y en esto hay paridad absoluta, ¿no? Hay coincidencia, Delgado, Orsi, todo el mundo está haciendo una gran campaña en contra del plebiscito. Pero lo que se está desoyendo es la voz de la gente. En esto de que recorrer el país, ¿no? Ayer mismo en Paysandú, el lunes en Paysandú, vino un trabajador con su recibo jubilatorio de la FAB y 69 pesos cobró por jubilación. En el Cerro, el domingo, vino otro trabajador que de hecho estaba conversando con otro candidato de otro partido que no estaban teniendo la misma sintonía y le mostró un recibo donde cobraba 85 pesos de jubilación. Dato, no relato. No, Exacto, no, pero dato. vamos a los otros datos. Pero vamos a los datos La también. encuesta, el promedio general, el 90% de las jubilaciones que pagan las AFAP están por debajo de los 6.000 pesos. La inmensa mayoría no llega a 2.000 pesos, luego de haber aportado 28 años. Entonces, esta realidad generó como salvataje que el Frente Amplio tuviera que crear un fideicomiso para los cincuentones, la primera generación de trabajadores que se tuvo que... Y ahí lo que decía Andrea, la comparación económica era una pérdida brutal de una jubilación con otra. Entonces, ¿qué hizo el Frente Amplio? Y nosotros estábamos en el Parlamento en ese momento, creó un fideicomiso para que se desafiliaran. ¿Cuántos se fueron? 37.000 personas se fueron. En ese fideicomiso, ¿sabes cuánto se invirtió o se transfirió? Más de 2.000 millones de dólares que habían aportado esos trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Astori, picaramente, en ese momento dije, bueno, yo le habilito la salida, pero le voy a poner un impuesto del 10%. Entonces, esos trabajadores que ahora están jubilados tienen un impuesto del 10% porque Astori simplemente se le antojó. De su plata. De su plata. De su plata. Ahora, porque ¿qué siempre hizo? es de tu plata. Nosotros obviamente nos opusimos a ese impuesto y fuimos la única fuerza política que votó en contra. Pero ¿qué hizo este gobierno? Otro parlamento, otra composición, otro poder ejecutivo. Creó otro fideicomiso para los cuarentones, la segunda generación de trabajadores que se tuvieron que ir porque la pérdida era brutal. Entonces, ¿qué dice la papeleta del plebiscito? Crear un fideicomiso para la totalidad de los trabajadores que aún están en la SAFAP y en la medida que se eliminen, se transfieran sus ahorros a ese fideicomiso, el cual va a tener la responsabilidad de administrar esos fondos con único destino la seguridad social, no como ahora que se termina invirtiendo en cualquier cosa. Pero Entonces, además, ahí está la garantía constitucional, legal y comprobada por dos gobiernos de distintos Qué buena países. esa explicación que da. Claro. porque hay a veces no se 27.000 entiende. trabajadores, serían 27.000 los trabajadores que podrían ser beneficiados por el régimen, que cobrarían más por régimen de AFAP. Solo 27.000, pero estamos todos obligados a aportar. Claro. No, bueno, todos no, porque es decir, todo lo que se gana de salario por encima de los 256.000 pesos no aporta. Algunos de Es ustedes, decir, capaz. Es increíble. Capaz que algunos de ustedes. Es increíble. Entonces, Cuanto más ganás, el perjuicio es menos para aporta. quiénes, para los que ganan menos. Entonces, ¿qué es lo que está Claro. pasando con el plebiscito de la seguridad social? No se El problema es cumple el siguiente, aquello que ¿de qué decía lado nos colocamos? La izquierda, ¿no? Tampoco se cumple aquello que el que más tiene más paga. No, el que gana más salario paga Sí. más. Porque se le retiraron los impuestos a las transacciones bancarias, a las ganancias, ha rebajado todo tipo de impuestos, menos el impuesto al salario. El que IRPF. paga más es el que tiene un salario, Claro. no el que tiene ingresos de otro tipo. De otro tipo, claro. Si tuvieras el mismo ingreso, pero porque tenés intereses en una cuenta bancaria, no vas a pagar. No vas a pagar. Vas a pagar si tenés ingresos por sea, salario. que el Es decir, trabajador- somos los trabajadores los que pagamos. Y el jubilado Somos con los- el IAS. Y el jubilado con el IAS. Claro, Pero además, que los en la jubilados SAFAP, no deberían tener ningún ningún impuesto. Ahí Porque además creo es hay un una ahorro que el coincidencia trabajador absoluta. hace durante toda su vida. Claro. Cuando se habla de que no hizo aportes, no tiene los años suficientes de aporte, es porque la patronal no aportó. Lo tiene en negro. Hoy tenemos 400.000 trabajadores que están en condiciones irregulares o que no tienen aportes porque trabajan en negro. ¿Tantos? Pero eso tiene que ver con las ¿Tantos? 400.000. Hay departamentos que tienen un 40% de trabajadores en negro. Bueno, sí, a veces vemos datos estadísticos, algunos departamentos del Entonces, interior nos sorprenden. regularizar esas situaciones es fundamental, porque es un derecho que tiene el trabajador luego de haber trabajado un periodo de tiempo de su vida, tener un periodo de tiempo donde pueda seguir viviendo sin necesidad de estar trabajando, ¿no? Claro. Porque en realidad es un derecho, la seguridad social para nosotros es un derecho humano. La El Estado cosa está es- obligado a cumplir y garantizar ese derecho humano. Es muy simple que acá hay una gran campaña de miedo que busca que la gente no sobre la papeleta blanca. ¿Por qué buscan eso?
Porque si vos no ensobrás la papeleta blanca, ese voto equivale a un no, A un a la no. negativa. No hay papeleta del no. Es verdad, Claro. hay gente, la calle Pou, Orsi, Delgado, Carolina Cose, no van a poner la papeleta de forma explícita, porque están en contra. Pero aquel trabajador, vecino, que no está informado del todo, que tiene dudas, que nadie le pudo explicar muy bien las cosas, dice, Tampoco no, la va a por las poner. dudas no voy la a pongo. poner. Y ese voto vale igual en contra. Entonces, ante la duda, evidentemente en este tiempo, buscar la mayor información posible. Y si no la logramos toda la suficiente, por las dudas, hagamos justicia de forma colectiva. Porque hablando con la gente, ayer en Tacuarembó me decía, bueno, pero entonces vos lo que me estás diciendo es que si yo pongo esta papeleta blanca, automáticamente me estoy aumentando la jubilación. Sí, es correcto. Pero ¿de qué jubilación estamos hablando? De aquel que está ganando 16, 17 mil, 18 mil pesos. El que está por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿cuántos son? 308 mil jubilados y pensionistas en el Uruguay que están ganando esa miseria. Si uno mira los números del BPS, las jubilaciones que pagan aproximadamente son 700 mil. Quiere decir que casi la mitad de las jubilaciones que paga el BPS están por debajo del salario mínimo. Peor aún, por debajo de la línea de pobreza. Porque el ingreso son 19 mil pesos. Y si vos ganás 18, 17, 16, efectivamente estás por debajo de la línea. Ahora, podemos coincidir que independientemente de esto, en la seguridad social va a seguir en problemas. Lo que estamos hablando de bajas pensiones, vamos a Es contar que cómo si se arregla. seguimos en esta política que se ha instalado desde hace muchos años de rebaja de los aportes patronales, de exoneraciones fiscales, de exoneraciones a todo tipo de emprendimiento e inversión, vamos a seguir siempre, porque el tema es este, es decidir de qué lado, a quién vamos a proteger y de qué lado vamos a estar. Vamos a seguir protegiendo al gran capital, a los grandes inversores, dándoles todo lo que necesitan y quieran. Nos endeudamos 80 años Sí, para problema es hacerles que el ellos tren amenazan a una con multi. irse. Y te Y si dejan se a van, 1000 o 2000 ¿qué nos personas. no, te dejan mucho menos de personas sin trabajo, Ujú. pero además lo que generaron fue un endeudamiento brutal del Estado que vamos a pagar todos nosotros. Porque toda la financiación de los proyectos que vienen a hacer las paga el Estado, con endeudamiento. Sí, sí, sí. Entonces, lo pagamos también nosotros. Como UPM, por ejemplo. No hay es decir, trabajo hay muchísimo trabajo. Se podría estar teniendo alimentos, producir alimentos, plantar, un montón de cosas que se podrían estar haciendo que tienen que ver con las necesidades de la población y que le darían empleo a la población. Un plan de obra pública real que emplee a los trabajadores. No tercerizaciones de tercerización, una empresa que gana la licitación, que contrata a otra empresa, no. Trabajadores directamente involucrados que construyan vivienda, que construyan liceos, que construyan escuelas, carreteras, que reparen lo que está. Trabajo hay en pila. No hay quien pague el salario, o los salarios están absolutamente sumergidos y no lo permiten a las personas vivir de él. Porque lo que dignifica no es el trabajo, es el salario que te pagan por ese trabajo. Sí, Si claro, hay claro. 500.000 de uruguayos que gana 25.000 pesos, Es imposible. no una se jubilación puede digna. pagar un alquiler. Claro. No se puede comer todos los días y no se puede una hacer bien familia, las cosas. Una familia tipo con ese ingreso no vive. No vive vive, en tiene indigencia. muchos ingresos, tiene ingresos en negro, bicicletea, saca préstamos y la va llevando. Pero no es forma de resolver. Si seguimos en esta política de darle permanentemente mejores prestaciones a los que invierten. Pero, a ver, la plata de la SAFAP, que volvería en un fideicomiso a la Seguridad Social, es un dinero que es de los trabajadores. Y los trabajadores no están consultados si lo quieren invertir en el consorcio no. de peajes que sacó a todo el mundo y puso máquinas. ¿Por qué? Es decir, ese es el beneficio. Eso vienen a invertir cuando esa plata es nuestra. Están invirtiendo nuestra plata. Cuando uno mira los El ahorro números nuestro, duros, no están invirtiendo su plata. Son clarísimos los números, ¿no? Hoy por hoy las AFAP han acumulado 24.000 millones de dólares en su poder de aporte a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se generan esos 24.000 millones? Bueno, con la transferencia que el BPS le hace todos los años. El año pasado la cifra rondó los 1.500 millones de dólares. Por Es año. decir, la gente fue a trabajar todos los días, todos los meses, cobró su sueldo, hizo su aporte del 15%, mientras que la patronal aporta del 7,5% solamente, ¿no? El Acá agro empezamos a paga mucho explicar un poco menos. el supuesto déficit del BPS, claro. ¿no? Mientras el trabajador aporta el 15%, la empresa el 7,5%. El ámbito rural, digamos, o el agro, aporta el 1,9% y la zona franca y todo lo demás no pagan nada. Entonces, ahí ya tenés un bolsón de plata que no llega al BPS producto de este modelo. Y por una en la zona franca. Claro, sí, sí, más de 14 tenemos Uruguay. Se viene la cuarta planta UPM en la zona de Pero si Laguna vos Merín, eliminás y hay la 4 SAFAP, ¿no? proyectos también de Si vos de eliminás producción la de metal. SAFAP, esos 1.500 millones de dólares quedan en manos del BPS, porque los trabajadores vamos a seguir yendo a trabajar todos los meses, Sí, vamos a sí. seguir aportando y la plata va a quedar en el BPS. Ahora, ¿qué va a hacer el BPS con esa plata? Asegurar que el incremento de las jubilaciones que propone el plebiscito se pueda costear con los recursos propios, porque equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional para estos otros 308.000 jubilados y pensionistas va a costar alrededor de 460 millones de dólares.
También es verdad que hoy por hoy Rentas Generales le transfiere todos los años al BPS en torno de los 400 millones de dólares por el supuesto déficit, por esto que hablamos recién, porque no llega toda la plata que tiene que llegar. Entonces, si vos sumás los 400 millones que manda Rentas Generales y el costo que tendría el incremento de las jubilaciones, rondan los 900 millones de dólares, ponele. Bueno, pero si eliminamos la FAS nos vamos a quedar con 1.500. Es decir, ahí tenemos la plata para subir las jubilaciones, para que Renta General no tenga que transferir más los 400 y lo pueda invertir en otra cosa, y encima nos sigue quedando plata en el BPS. ¿Para qué? Por ejemplo, para construir vivienda para los jubilados. Que la rendición de cuenta el año pasado, ustedes saben que entre el BPS y el Ministerio de Vivienda se construyen viviendas para jubilados. Sí. Bueno, el año pasado, ¿saben cuántas viviendas se construyeron? Pocas, 95. Claro. Pero esto no es nuevo, porque cuando uno rastrea todos los años para atrás, llegaron a construirse solamente 20 viviendas para jubilados en un solo año, cuando la lista de espera en el EPS es de cientos, y que si uno es un poco más riguroso en cuanto a los criterios, serían miles jubilados, ¿no? Entonces ahí la plata circula, el problema es que nunca circula a favor de la gente. Pero sí es plata de la Si gente. vemos los ¿Cuál datos es de el crecimiento, por ejemplo, el gobierno mismo presenta datos de que hubo crecimiento de las exportaciones, que hubo crecimiento del Producto Bruto Interno, que hubo crecimiento. ¿Y dónde está ese crecimiento para los que generaron esa riqueza? ¿Cuál es el ¿Dónde ejemplo de la SAFAP en otros lugares? Es decir, en Argentina, en Chile, ya hay alguna... En el mundo tuvo 30 experiencias de aplicación de AFAP. Similar 30. aquí. Quedan Y 18 fueron eliminados. 18 fueron ¿Cuántas eliminados. AFAP tenemos acá? 4 o 5 son, ¿no? Acá son 4 las que operan. Cuatro, sí. cuatro las que Pero operan. digo, en 30 países, ¿no? Que se eliminen 18 es un dato de la realidad muy contundente. Eso también es es la un dato de la comprobación realidad. Tenemos empírica, 200 países en el mundo, ¿no? Y hay solo 12 que aplican este régimen. Es la Nosotros comprobación somos uno. empírica de que fracasa la privatización de la Chile gente. ya lo dejó de lado esto, Sí. creo. Sí. Y Argentina, no sé, la SAFAP. Sí, AFJP. pero por eso el fideicomiso establece expresamente que es para seguridad social, porque hay un tema que en principio lo mencionábamos, no es solo la jubilación, la seguridad social tiene que ser con garantizar un montón de No, acceso a no, un hay montón de prestaciones. que son más Por allá eso, de la entonces, la jubilación. Constitución establece que la seguridad social se financia con aporte de las patronales, con aporte de los trabajadores y con aporte del propio Rentas Generales, obviamente porque tiene que brindar prestaciones de todo tipo. Ujú. Entonces no es que hay un déficit y el Estado tiene que subsidiar el BPS y el BPS se tendría que sostener con los aportes de la jubilación, con los aportes que los trabajadores De los hacen. trabajadores. Porque está establecido que que no alcanza los aportes, solo los trabajadores. Las patronales pagaban igual que los trabajadores. Se les fue bajando ese aporte a 12,5 y ahora en 7,5 y otras que no pagan absolutamente nada. Pero eso, es decir, aquellos que tienen más años pueden recordar que antes del Acta 90 de la dictadura, las jubilaciones eran del 100% y había aguinaldo. No había aguinaldo, es cierto. Lo La sacaron. dictadura saca el aguinaldo de los trabajadores, le mantiene el aguinaldo a los militares. Otra historia, podemos hablar después de la caja militar, pero los militares tienen aguinaldo, el resto lo perdió y el porcentaje correspondiente al salario, es decir, la tasa de reemplazo, ¿no? Lo que vos es del 45%. En realidad el planteo que hace esta reforma actual instalada lleva las jubilaciones. No solo que te tenés que jubilar 5 años después, hasta los 65 tenés que trabajar obligatoriamente, sino que te jubilás con un 10% menos casi de lo que te jubilabas hoy. O sea, vas a jubilarte a una miseria, no te vas a poder jubilar tampoco porque no vas a poder vivir. Ujú. Entonces, el tema es esto, es poner las cosas en ese sentido. Todo el trabajo que genera el pueblo uruguayo, ¿a dónde va? Recuperar una parte de ese aporte que se hizo para que sea en beneficio de los trabajadores y sus familias. No solo de los jubilados claro. actuales, sino que los jubilados que se van a jubilar, los que Y se esto van a jubilar después fundamenta nuestro objetivo y las de prestaciones llegar que se al brindan. Parlamento. Ahí está. Porque todo esto tiene una tarea posterior en el ámbito parlamentario en los primeros 2 años y nosotros queremos estar en el Parlamento para que estas definiciones queden claras y se cumpla con el contenido de la papeleta. Eso es lo que quería repasar, La- porque lamentablemente se nos La ha agotado papeleta el tiempo. establece una reforma constitucional, ¿verdad? Establece un Lamentablemente se nos mínimo ha agotado el de la tiempo. Constitución. Gonzalo y André, y queríamos hacer hincapié porque sabemos que una de, Este de es las uno dos de las- patas de la campaña de ustedes está en Sí. esto y queremos agradecer muchísimo la explicación. placer. Que del otro lado podrá compartirse o no, pero me gusta cuando repasan datos reales y no relato, pensamiento, porque en la teoría podemos Sí, exactamente. tener 1000 opiniones. Absolutamente. Una última idea, ¿no? Sí. Todos nosotros como pueblo uruguayo, jubilados actuales o futuros trabajadores, jubilados, porque hay un eslogan que es muy bueno, dice, todos somos jubilados, es cuestión de tiempo. Mm. Y eso es así, ¿no? Es Es tal cuestión cual. de tiempo. Entonces, todos nosotros, los jubilados actuales y los futuros, tenemos la posibilidad
un día, en una hora específica, en una jornada, de asegurar un derecho fundamental que hasta el momento está siendo violentado para la inmensa mayoría de los jubilados y de los trabajadores. Entonces, ensobrar la papeleta blanca es un acto de justicia colectiva y de preservar nuestros propios derechos. Evidentemente, cuando uno pretende beneficiar al pueblo, hay otros intereses que se van a ver cercenados. ¿Cuáles son esos intereses? Los del gran capital, los del sistema financiero y esta casta política, como se dice ahora, que trabaja a su servicio. Entonces, el pueblo, el humilde, y acá atraviesa toda barrera partidaria. Ya te digo que ni siquiera hay que votar la UP. Ojalá que sí. Pero cualquiera persona que vaya a votar cualquier partido es un acto de preservar sus propios derechos. Es autodefensa, te diría así, ¿no? Ponerle la lista del partido que quiera, pero la papeleta blanca tiene que estar, porque para triunfar necesita la mitad más uno. Todo aquel que no ensobre la papeleta blanca, lamentablemente, está habilitando que se continúe esta situación de desigualdad. Ojalá que la papeleta blanca esté acompañada de las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, muchas gracias por la gracias visita. por la Bueno, mucha invitación. suerte, se lo deseamos a todos y gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, un Bueno, placer. muchas A la gracias. orden. Gracias. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en nuestra mañana. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en las